Bloque 4. Afectación ocular. 1. ¿Cómo varía la frecuencia de las manifestaciones oculares de la sarcoidosis entre Japón y Estados Unidos? Respuesta. Japón. Es muy alta, afectando a mayor que 70% de los sujetos. Estados Unidos. Afecta solo al 30% de los enfermos, siendo más común en estadounidenses de raza negra que en caucásicos. 2. ¿Cuál es la manifestación ocular más habitual de la sarcoidosis? Respuesta. La uveitis anterior. 3. ¿Qué porcentaje de pacientes presenta inflamación en la cámara posterior del ojo y qué estructuras compromete? Respuesta. Porcentaje. 25% de los enfermos, estructuras barra diagonal compromiso. Incluye retinitis e inflamación de la pars plana. 4. ¿Por qué la ausencia de síntomas visuales, como fotofobia, visión borrosa o epífora, no descarta la sarcoidosis ocular activa? Respuesta. Porque algunos sujetos asintomáticos aún pueden tener inflamación activa. Si no se detecta y trata, estos individuos terminarán por padecer ceguera. 5. ¿Cuál es la recomendación clínica fundamental debido al riesgo de ceguera silenciosa en sarcoidosis? Respuesta. Practicar una exploración oftalmológica detallada a todo individuo con la enfermedad. 6. ¿Qué porcentaje de pacientes con sarcoidosis crónica desarrolla el síndrome seco y qué estructura glandular se ve afectada? Respuesta. Porcentaje. 50% de los pacientes con sarcoidosis crónica, estructura, refleja la afectación de la glándula lagrimal, causando seroftalmia. 7. ¿La persistencia de la sequedad ocular significa necesariamente que hay inflamación activa? Respuesta. No. Es posible que el paciente ya no tenga inflamación activa, pero la secuela de sequedad en los ojos puede obligar al uso crónico de lágrimas artificiales u otros lubricantes. Bloque 5. Afectación hepática. 8. ¿Qué porcentaje de afectación hepática se detecta mediante biopsia frente al uso exclusivo de pruebas de función hepática, PFH? Respuesta. Por biopsia tisue, se detecta hepatopatía en el 50% de los sujetos, por PFH únicamente. Solo el 20 a 30% de los individuos muestra signos de afectación. 9. ¿Cuál es la anomalía más frecuente en las pruebas de función hepática y con qué patrón clínico es congruente? Respuesta. La mayor concentración de fosfatasa alcalina, lo cual es congruente con características de obstrucción, colestasis. También se observan aumentos en las transaminasas. 10. ¿Qué parámetro analítico funciona como marcador de hepatopatía avanzada en la sarcoidosis? Respuesta. El aumento de las concentraciones de bilirrubina. 11. ¿Qué porcentaje de pacientes con sarcoidosis presenta síntomas hepáticos suficientes para requerir tratamiento específico? Respuesta. Generalmente, solo el 5% de los sujetos. 12. ¿Cuál es la causa fisiopatológica de los síntomas hepáticos más frecuentes y qué complicaciones graves puede generar? Respuesta. Son consecuencia de una colestasis intrahepática extensa que origina hipertensión portal. Esto puede desencadenar ascitis y varices esofágicas. 13. ¿Por qué es raro que un paciente con cirrosis por sarcoidosis requiera un trasplante hepático? Respuesta. Porque incluso quienes desarrollan cirrosis por esta causa suelen mejorar con el tratamiento sistémico. Bloque 6. Médula ósea y vaso. 14. ¿Cuál es el trastorno hematológico más frecuente en la sarcoidosis y cuál es su mecanismo? Respuesta. La linfopenia. Su mecanismo refleja el secuestro de los linfocitos dentro de las áreas de inflamación granulomatosa. 15. ¿En qué porcentaje de enfermos se observa anemia y qué tan común es la leucopenia? Respuesta. La anemia se observa en el 20% de los enfermos, mientras que la leucopenia es menos común. 16. ¿Qué porcentaje de pacientes revela granulomas al estudiar la médula ósea? Respuesta. Cerca del 33% de los pacientes. 17. Compara la frecuencia de esplenomegalia clínica frente al hallazgo de granulomas por biopsia esplénica. Respuesta. Esplenomegalia, palpable barra diagonal clínica se detecta solo en el 5 a 10% de los enfermos. Granulomas en biopsia de vaso se encuentran en el 60% de los enfermos. 18. ¿Qué grupo étnico en Estados Unidos tiene mayor predisposición a sufrir anomalías en la médula ósea y el vaso? Respuesta. Los estadounidenses de raza negra. 19. ¿Bajo qué dos condiciones clínicas excepcionales está indicada una esplenectomía en la sarcoidosis? Respuesta.
esplenomegalia sintomática masiva, pancitopenia pronunciada. 20. ¿Qué porcentaje de pacientes presenta linfadenopatía no torácica? Respuesta: hasta en el 20% de los pacientes. Bloque 7. Metabolismo del calcio y nefropatía. 21. ¿Qué porcentaje de personas con sarcoidosis presenta hipercalcemia o hipercalciuria y en qué perfil de paciente predomina? Respuesta: porcentaje, alrededor del 10%. Perfil, es más habitual en caucásicos y en varones. 22. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico exacto que produce la hipercalcemia en la sarcoidosis? Respuesta: el propio granuloma genera una mayor producción de 1,25-hidroxivitamina D. Esta hormona aumenta la absorción intestinal de calcio, lo que eleva el calcio sérico y consecuentemente suprime la concentración de hormona paratiroidea, PTH. 23. ¿Qué factores ambientales o dietéticos exacerban los trastornos del calcio en estos pacientes? Respuesta: el aumento del aporte de vitamina D exógena en los alimentos o la exposición a la luz solar. 24. ¿Qué mediciones analíticas de calcio deben realizarse obligatoriamente en la valoración inicial y en el seguimiento veraniego? Respuesta: valoración inicial, medir la concentración de calcio sérico a todo enfermo. Seguimiento: verano, repetir la medición de calcio sérico debido al aumento de la exposición solar. 25. ¿Qué conducta médica se debe seguir si el paciente tiene antecedentes de nefrolitiasis, cálculos renales? Respuesta: se debe realizar una medición de calcio en orina de 24 horas. Esta prueba debe repetirse obligatoriamente si se planea administrar complementos de calcio. 26. ¿Qué porcentaje de pacientes presenta afectación renal directa y a qué se debe? Respuesta: en 5% de los pacientes. Se vincula directamente con la presencia de granulomas en el riñón, lo que puede ocasionar nefritis. 27. ¿Cuál es la causa más probable de nefropatía e insuficiencia renal aguda en la sarcoidosis? Respuesta: la hipercalcemia. De hecho, causa insuficiencia renal aguda en el 1 a 2% de los sujetos. 28. ¿El tratamiento de la hipercalcemia con glucocorticoides revierte por completo el daño renal? Respuesta: suele mejorar notablemente la disfunción renal, pero no la elimina del todo. Bloque 8. Sistema nervioso, neurosarcoidosis. 29. ¿Qué porcentaje de personas con sarcoidosis presenta afectación del sistema nervioso y cómo varía entre grupos étnicos? Respuesta: porcentaje, entre el 5 y 10%, variación étnica. Ataca con igual frecuencia a todos los grupos étnicos. 30. ¿Cuál es el estudio de elección para detectar la inflamación granulomatosa en el sistema nervioso y qué limitación posee? Respuesta: la MRI, resonancia magnética, con contraste de gadolinio. Su limitación es que a veces puede no aportar datos si las lesiones son muy pequeñas o si el tratamiento sistémico previo ya aplacó la inflamación. 31. ¿Cuáles son los hallazgos característicos de la neurosarcoidosis en el líquido cefalorraquídeo, LCR? Respuesta: celularidad, meningitis linfocítica, proteínas, incremento leve de la concentración, glucosa. Suele ser normal, aunque en ocasiones disminuye. 32. ¿Cuáles son las 4 manifestaciones o zonas más frecuentemente alteradas en la neurosarcoidosis? Respuesta: afectación de pares craneales, inflamación meningia basilar y mielopatía, enfermedad hipotalámica anterior, con diabetes insípida concomitante. Anota: también se observan convulsiones y cambios cognitivos. 33. ¿Qué par craneal se afecta con más frecuencia? ¿Qué error diagnóstico suele provocar y por qué? Respuesta: par afectado, el séptimo par craneal, causando parálisis facial, error común, se califica erróneamente de parálisis de Bell-Razón, debido a que esta parálisis suele ser transitoria. Muestra involución en un lapso de semanas y no reaparece, llegando a surgir incluso antes del diagnóstico definitivo de sarcoidosis. 34. ¿Qué características diferencian la afectación del segundo par craneal, neuritis óptica, de la del séptimo par en la sarcoidosis? Respuesta: la neuritis óptica es más crónica, casi siempre obliga a emprender tratamiento sistémico a largo plazo y suele acompañarse de uveitis anterior y posterior. 35. ¿Con qué enfermedad desmielinizante suele confundirse la neurosarcoidosis en la MRI y qué hallazgos ayudan a diferenciarlas? Respuesta: se confunde con la esclerosis múltiple, EM,
Porque ambas pueden mostrar neuritis óptica y anomalías de hiperintensidad en la sustancia blanca, hallazgos a favor de neurosarcoidosis. La intensificación de la imagen meningia, la afectación hipotalámica o datos de enfermedad extraneurológica, como alteraciones pulmonares o cutáneas. 36. ¿Por qué es crucial diferenciar la neurosarcoidosis de la esclerosis múltiple? Respuesta. Porque la reacción de la neurosarcoidosis a los glucocorticoides y a los fármacos citotóxicos es completamente diferente a la observada en la esclerosis múltiple.